Saludos mi gente. Espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo. Y saludo grande a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa. Y a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla, como si acabaran de escuchar un portazo en la cocina, aunque la casa esté vacía. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te aprietan el pecho sin tocarte, de esos que te hacen mirar 2 veces la cerradura, aunque estés en pleno mediodía y haya gente en la sala. Porque dime tú, ¿qué tú haces cuando te das cuenta de que el miedo no siempre viene con máscara, ni con pistola, ni con un tipo corriendo por un callejón? ¿Qué tú haces cuando el miedo viene con uniforme, con bandera, con juez, con firma, con sello, con un avión esperando en pista? ¿Qué tú haces cuando el terror no se esconde, cuando el terror se legaliza? Quédate conmigo, corillo, porque hoy vamos a caminar por un día completo, por la mañana, por la tarde y por la noche, siguiendo la sombra de un hombre que el sistema quiso convertir en ejemplo. Hoy vamos con Rafael Cancel Miranda, y escucha bien, porque esto es importante. Aquí no estamos para pintarte santos ni demonios de película. Aquí estamos para entender cómo se construye una jaula que no se ve desde afuera, cómo se fabrica una colonia dentro de la mente, cómo un país puede decirte tú eres ciudadano por un lado, y por el otro lado tratarte como si fueras un estorbo que hay que doblar. Porque el terror más eficiente, mi hermano, no es el que te dispara, es el que te convence de que no te toca, hasta que te toca. La mañana del miedo en Puerto Rico no siempre empieza con tiros, a veces empieza con costumbre, con la gente acostumbrándose a lo que no debería ser normal, con banderas en escuelas, con juramentos en salones, con maestros repitiendo frases como si fueran rezos. A veces empieza con un niño mirando esa tela y sintiendo algo raro en el estómago, como cuando tú sabes que te están obligando a hacer algo que no cuadra con lo que tú ves en tu casa, con lo que tú escuchas en la mesa, con lo que tú sientes cuando oyes a los viejos hablar bajito de cosas que mejor no se dicen. Porque mira lo que pasa, corillo. El poder inteligente no llega gritándote. El poder inteligente llega enseñándote a obedecer con calma, a bajar la cabeza sin que te lo pidan, a pensar que si tú te quedas callado, tú estás seguro. Y esa es la primera trampa. Rafael Cancel Miranda nace en un país que ya estaba marcado por una fecha que no se olvida, aunque a muchos se les haga fácil pasarla como feriado. Un país donde la palabra invasión se volvió tema incómodo, como esas cosas que tú mencionas, y de una vez alguien cambia el tema para que no se dañe el ambiente. Pero el ambiente ya está dañado, mi amor. Lo que pasa es que lo pintaron bonito, te lo decoraron con leyes, con palabras finas, con el cuento de que esto es por tu bien. En la mañana, el miedo se siente administrativo. Se siente como papeles que viajan, como órdenes que no ves, como decisiones tomadas en oficinas con aire acondicionado, lejos de la humedad, lejos de la gente que suda para ganarse un peso. Y ahí, en ese tipo de mañana, es que nace la historia más peligrosa, la de un joven que decide que su dignidad no es negociable. Y tú dirás, ¿pero cómo un chamaco se mete en líos de esos? Ahí está la cosa. Porque no es que él se levantó un día con ganas de sufrir, es que hay días en que tú miras alrededor y entiendes algo que te parte la inocencia. Como cuando tú ves que la autoridad no es sinónimo de justicia. Como cuando tú ves que la ley no siempre protege, a veces encierra. La mañana se pone fría cuando aparece el reclutamiento, cuando aparece la presión, cuando aparece ese mensaje. Tu cuerpo le pertenece al imperio. Y si tú te niegas, no te tratan como alguien con conciencia. Te tratan como un defecto, como un virus, como un ejemplo que hay que aplastar para que los otros no se inspiren. Y aquí es donde el terror se pone fino, porque no te dicen te odiamos. Te dicen tú violaste una regla. Te lo enmarcan como disciplina, como orden, como estructura. Pero en el fondo es un castigo
para que aprendas una sola cosa, que tú no mandas ni sobre ti mismo. En esa misma mañana, cuando todavía el sol está subiendo, el sistema hace lo suyo, te identifica, te clasifica, te etiqueta. Y esa etiqueta pesa más que tu nombre, porque una vez te etiquetan, ya no eres Rafael, ya no eres hijo, ya no eres vecino, ya no eres estudiante. Te vuelves problema, te vuelves subversivo, te vuelves peligro. Y a los peligros no se les conversa, a los peligros se les encierra. La tarde es donde el miedo se vuelve narración pública. Ahí es donde te convierten en historia contada por otro. Ahí es donde te pintan, donde te traducen, donde te reducen. Porque el poder no solo encarcela cuerpos, corillo, también encarcela reputaciones. Y cuando el poder controla la historia, controla el juicio de la gente que no estuvo allí. En la tarde, Rafael ya no está caminando libre por una calle cualquiera. En la tarde, Rafael está sintiendo cómo se cierra una puerta detrás de otra. Y aquí, ojo, porque este es el detalle que más mete terror. La cárcel no empieza cuando te meten en una celda. La cárcel empieza cuando tú te das cuenta de que no te van a escuchar, de que no importa lo que expliques, de que tu verdad no pesa lo mismo que el relato oficial. La tarde del encierro tiene un sonido. Es un sonido que tú no olvidas. Metal contra metal. Llaves. Pasos que no son tuyos. Voces que te hablan como si fueras un objeto. Y el cuerpo aprende rápido. Aquí no se pide permiso. Aquí se obedece o se paga. Y pagar no siempre es con sangre visible. A veces se paga con sueño, con hambre, con aislamiento, con humillación. Y ahí, mi gente, es donde entra el terror más sucio. El que se disfraza de rutina, porque tú puedes aguantar un golpe, pero tú sabes lo que es aguantar que te traten como si no fuera humano todos los días. Tú sabes lo que es que te midan la vida por horarios que tú no controlas, que te miren como si tu dignidad fuera un chiste. En la tarde, el sistema también te prueba con algo peor que el dolor, te prueba con el cansancio, te deja entender que esto puede durar, que esto no es un susto, que esto es una forma de vida. Y cuando tú entiendes que el castigo puede ser largo, ahí es donde la mente empieza a jugarte sucio. Ahí es donde la soledad se vuelve un cuarto sin ventanas dentro de tu cabeza. La noche, corillo, la noche es donde el terror se pone íntimo. Porque cuando apagan el ruido del mundo, cuando ya no hay distracción, te quedas tú contigo. Y si tú estás preso, tú no tienes por dónde correr. La noche te obliga a mirar tus decisiones de frente. Y el sistema lo sabe. Por eso, muchas cárceles no solo encierran, también deforman. Te quitan el sueño, te quitan la calma, te quitan la noción del tiempo, te quitan el sentido de mañana. Y aquí es donde la historia de Rafael se vuelve una película sin cámara. Porque la noche no necesita testigos. La noche es el laboratorio perfecto. No deja marcas fáciles, pero deja grietas. La noche trae el primer gran susurro. Si tú cedes, esto se alivia. Y ese susurro es el diablo más eficiente, porque no te grita, te propone, te ofrece paz a cambio de algo que no se compra con dinero, tu columna, tu orgullo, tu identidad, tu yo. Y Rafael, por lo que cuenta, por lo que representa, por lo que sostiene, se convierte en el tipo de preso que al sistema le incomoda, porque hay presos que se rompen rápido, hay presos que se adaptan, y hay presos que, aún en jaula, siguen siendo dueños de sí mismos. Esos son los que asustan al poder. Porque el poder puede controlar tu cuerpo, pero si tú no le entregas tu mente, el poder se queda con un problema. Y ahí, mi gente, es donde empieza el verdadero cuento de terror. No el terror de fantasmas, el terror de una máquina enorme intentando doblar a un ser humano sin que el resto del país tenga que cambiar su rutina. El terror de un hombre joven que sale de su casa un día y descubre que su vida ya no le pertenece, que su nombre ya no le pertenece, que su futuro ya está escrito en papeles que él nunca firmó. La mañana siguiente llega, pero no trae alivio, trae confirmación, trae la certeza de que esto no era un accidente, que esto era un diseño, que esto era un método, que esto era literalmente una forma de gobernar. Y si tú sientes un frío raro ahora mismo, aunque estés leyendo desde tu cama, aunque estés en la sala, aunque estés en el break del trabajo, no eres tú siendo paranoico. Es que este tipo de historia te activa una alarma antigua. La alarma que te dice que la ley puede ser cuchillo si la agarra la mano equivocada. Y todavía no hemos llegado a lo más heavy. La mañana vuelve con una sensación traicionera, la ilusión de que el día nuevo trae reglas nuevas. Pero en el mundo de la maquinaria, corillo,
La mañana es solo el mismo engranaje arrancando otra vez. Y el engranaje no tiene sentimiento. No se ablanda porque tú seas joven. No se ablanda porque tú tengas familia. No se ablanda porque tú digas, yo amo a mi patria. El engranaje hace lo que hace, triturar resistencia hasta convertirla en costumbre. En la mañana del control, lo primero que te roban no es la comida ni la ropa. Te roban el ritmo. Te roban la noción de yo decido. Porque afuera tú decides cuándo caminas, cuándo hablas, cuándo te callas, cuándo miras el cielo. Adentro no. Adentro tú aprendes a vivir pendiente de señales. Un sonido, un golpe, una llave, un guardia que entra sin guía. Mirarte a los ojos. Y esa dependencia te cambia por dentro. Te vuelve alguien que espera instrucciones aunque no quiera. Y ahí es donde el terror se convierte en algo bien íntimo. El sistema quiere que tú te acostumbres a pedir permiso hasta para existir. Rafael habla de dignidad como si fuera alimento. Y eso no es poesía, eso es supervivencia. Porque cuando tú estás en un lugar diseñado para humillarte, la dignidad se vuelve lo único que te queda para no desaparecer. Y mira qué cosa, el sistema odia esa dignidad. Porque la dignidad inspira a otro. La dignidad es contagiosa. Por eso la quieren matar primero. La mañana también trae el recuerdo de por qué estás ahí. Y en la historia de Rafael, ese por qué no es me cogieron robando. No es me cogieron en una pelea de esquina. Es la conciencia chocando contra el imperio. Es el yo no voy para allá a matar gente que no me ha hecho nada. Eso, para un sistema militarista, es una ofensa. Porque cuestiona el negocio. Y cuando tú cuestionas el negocio, te conviertes en amenaza. En la tarde, el miedo se vuelve más público. La tarde es cuando el poder necesita que el resto del mundo vea un mensaje claro. Si te atreves, mira lo que te pasa. Y ese mensaje no siempre se transmite con bala. A veces se transmite con tribunales que no sienten tuyo, con jueces que hablan un idioma emocional distinto al tuyo, con salas donde tú eres el único que carga una isla completa en el pecho y todo el mundo te mira como si fueras un caso más. La tarde es cuando te sientan, te nombran, te describen, te reducen a palabras frías, acusado, sentenciado, condenado. Y tú, por dentro, estás gritando, yo soy más que eso. Pero el sistema no escucha gritos internos. El sistema solo escucha papeles. Y aquí viene una parte que mete miedo de verdad, corillo. El traslado. Porque una cosa es estar preso cerca, donde tu familia puede imaginarte. Otra cosa es que te monten en un avión como carga y de momento tu vida se convierta en itinerario. Te sacan, te mueven, te desaparecen por ratos. Te convierten en propiedad de rutas que tú no controlas. En la tarde del traslado, tú sientes algo que la gente libre no entiende. La sensación de que el mundo sigue igual aunque tú estés siendo arrancado. Afuera hay sol. Afuera hay gente comprando pan. Afuera alguien se está riendo. Y tú estás con esposa, con escolta, sin saber exactamente dónde vas a terminar. Esa desconexión te rompe algo por dentro. Y si encima caes en lugares donde el racismo es parte de la decoración, donde te miran por el color, por el acento, por la cara, el terror se duplica. Porque ya no es solo el Estado contra ti. Es el ambiente entero diciéndote aquí tú no perteneces. La noche entonces se pone violenta o se pone silenciosa. Las dos cosas son peligrosas. La violencia te quiebra el cuerpo. El silencio te quiebra la mente. Y el sistema juega con eso, como quien sube y baja el volumen de una música para fastidiarte el sueño. La noche de confinamiento solitario no es estar solo, es estar sin espejo humano. Es que tu voz se vaya apagando porque no tiene dónde rebotar. Es que tu cabeza empiece a inventar sonidos. Es que cualquier ruido te parezca amenaza porque tu cerebro se queda en modo alerta permanente. Y tú aprendes a dormir como duerme un animal en peligro, por pedazos, con un ojo abierto. Y mientras eso pasa, afuera se va construyendo la historia grande, la que a Rafael lo empuja todavía más profundo hacia la lucha. Porque hay un miedo que no nace en una cárcel. Hay un miedo que nace cuando tú ves que tu pueblo entero está siendo moldeado desde pequeño, que lo entrenan a jurar, que lo entrenan a depender, que lo entrenan a tenerle miedo a la palabra libertad, como si libertad fuera una locura. La mañana de la memoria histórica entra como cuchillo. 1898 no es una fecha vieja, es una herida que sigue abierta. Porque si tú creces escuchando que hubo bombardeos, invasión, saqueo, y luego miras tu presente y ves dependencia económica, desplazamiento,
control político, tú entiendes que no es casualidad, es continuidad. Y ahí aparece la segunda dimensión del terror, que no es personal, es colectivo. Es un pueblo entero viviendo con un secuestrador que le da comida a ratos y luego le pide gratitud. Un secuestrador que controla puertos, comercio, inmigración, guerra, economía. Un secuestrador que te deja votar por cosas pequeñas, pero se guarda el botón grande. Y la noche vuelve con esa idea clavada. Si tú aceptas el control como normal, el control gana sin tener que disparar. Y eso, papi, eso sí que da miedo. Porque cuando el control se normaliza, ya no necesitas cárceles gigantes para todo el mundo. La gente se hace cárcel sola. Y en medio de ese panorama, Rafael se va formando con un tipo de pensamiento que al sistema le parece cáncer, pensamiento propio. Y el pensamiento propio en una colonia se castiga como si fuera delito. Y todavía falta el episodio que convierte el miedo en noticia mundial. Falta el momento donde el sistema, el mismo que bombardeó desde lejos, el mismo que puso gobernadores a dedo, el mismo que masacró protestas, se enfrenta a un gesto que no cabe en su guión. Falta el día en Washington, falta el sonido que atraviesa mármol, falta el instante en que el terror cambia de dirección y por un segundo el imperio siente que el pasillo frío también puede apuntar hacia arriba. La mañana del día grande no empieza con música épica, corillo. Empieza con nervios callados. Empieza con esa calma rara que tú sientes antes de un huracán, cuando el cielo se ve normal pero el aire está raro, como si el mundo estuviera aguantando la respiración. Porque el terror, a veces, no viene del acto en sí. Viene de la certeza de que después de ese acto, ya tú no vuelves a ser el mismo. Ya tú cruzaste un río y no hay puente para regresar. Y mira qué cosa, la mañana de un gesto político extremo no es odio, es cálculo, es conciencia de símbolo. Es entender que hay momentos donde tú quieres que el mundo mire para un lugar específico, porque el mundo está mirando para otro lado. Y cuando el mundo no mira, los abusos crecen en silencio, como moho en una pared húmeda. En la mañana, la mente repasa la historia, la Organización de las Naciones Unidas, el cuento de que Puerto Rico decidió libremente, la mentira vendida como papel oficial. Y aquí está el punto que da escalofrío. Si tú logras que una mentira se convierta en documento, la mentira se vuelve estructura, se vuelve norma, se vuelve realidad para quien nunca la cuestiona. Y entonces viene la pregunta venenosa. ¿Cómo tú rompes una mentira que ya está impresa? ¿Cómo tú obligas al mundo a mirar algo que el poder quiere esconder debajo de palabras bonitas? La tarde es cuando el acto se vuelve escena. Y la escena, mi gente, es lo que el sistema no perdona. Porque el sistema puede tolerar discursos, puede tolerar quejas, puede tolerar protestas pequeñas, pero una escena pública que humilla la narrativa oficial, eso lo vuelve loco. La tarde trae el Capitolio como símbolo, mármol, pasillos, guardias, turistas, apariencia de orden. Y dentro de esa apariencia, un hecho que rompe el cuadro y convierte un tema colonial en algo imposible de ignorar. Aquí yo no te lo cuento como propaganda, te lo cuento como terror institucional, porque lo que viene después es lo que te hiela la sangre. El sistema no solo castiga el acto, el sistema castiga el mensaje. Y cuando un mensaje le duele, el castigo se vuelve personal. La noche posterior al acto no es una noche común, es una noche donde tú te das cuenta de que el Estado no duerme, que el Estado tiene dientes que siguen mordiendo aunque el mundo se apague. La noche es interrogatorio, la noche es juicio mediático, la noche es titulares, la noche es el apodo que te inventan para que la gente no te vea como humano. Y ahí se activa el mecanismo más viejo del poder, deshumanización. Porque si te deshumanizan, cualquier castigo se justifica. Si te convierten en monstruo, nadie pregunta por tus derechos, nadie pregunta por tus condiciones, nadie pregunta por tu cuerpo. La mañana siguiente ya no es mañana, es un pasillo eterno. Es el comienzo de una condena que no es solo tiempo. Es el intento de romperte la mirada. Porque el sistema no quiere que tú salgas de ahí con la frente en alto. El sistema quiere que tú salgas avergonzado, arrodillado, pidiendo perdón, diciendo me equivoqué no por el acto, sino por haber tenido dignidad. Y aquí es donde el terror se pone sofisticado. Te ofrecen salidas condicionadas, te ofrecen tranquilidad a cambio de que tú confirmes su relato, a cambio de que tú admitas que el imperio tenía razón, a cambio de que tú conviertas tu resistencia en un error. La tarde de los juicios es puro teatro frío. Un teatro donde el poder se disfraza de neutralidad, donde te preguntan cosas como si fuera una entrevista, pero cada pregunta es una soga.
Y tú, sentado ahí, tienes dos opciones: colaborar con la narrativa o convertir la narrativa en ridículo. Y cuando alguien convierte la narrativa en ridículo, el sistema se enfurece, porque el poder tolera insultos, pero no tolera que lo expongan como lo que es. Una máquina nerviosa que depende de que la gente crea en su autoridad moral. La noche del castigo físico llega con botas, con golpes, con aislamiento, con esa violencia que no se escribe en los informes como violencia, se escribe como incidente. Y ese lenguaje, mi gente, ese lenguaje es parte del horror, porque te pegan y luego le ponen nombre técnico, te rompen dientes y luego lo llaman uso de fuerza, te dejan sin aire y lo llaman control. La mañana en cárceles como Alcatraz o en prisiones de máxima seguridad no es una mañana de rehabilitación. Es una mañana de advertencia, es el sistema diciendo: mira lo que somos capaces de hacerle a alguien que no se arrodilla. Y el terror ahí no es solo para Rafael, es para cualquiera que lo escuche. La tarde trae programas que suenan científicos: modificación de conducta, ajuste, tratamiento, y tú escuchas eso desde afuera y piensas que es terapia. Pero adentro, muchas veces es control químico, es doparte para bajarte el espíritu, es convertir tu resistencia en somnolencia, es apagar el fuego con medicina, no por salud, sino por obediencia. Y lo más brutal de ese tipo de terror es que te roba el lenguaje, porque si te dopan, ya tú no hablas igual, ya tú no piensas igual, ya tú no reaccionas igual. Y entonces el sistema dice: ¿ves? Se calmó. Como si la calma fuera prueba de justicia. La noche, otra vez, se vuelve laboratorio. La noche se vuelve la hora donde la dignidad se pone a prueba con cosas pequeñas. ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te hablan? ¿Cómo te registran? ¿Cómo te miran? Y tú aprendes que el objetivo no es encerrarte. El objetivo es disminuirte. Pero aquí viene el detalle que cambia todo, corillo. Y es lo que le da a esta historia un terror bien raro. Un terror que mezcla miedo con respeto. Rafael insiste en que nunca fue prisionero, aunque estuvo preso. Esa frase es dinamita, porque si es verdad, significa que el sistema fracasó en lo que más quería: poseerte por dentro. Y cuando el sistema no puede poseerte por dentro, se vuelve más cruel. Porque el poder, cuando no puede controlar, castiga con rabia. Y ahí el caso deja de ser solo cárcel. Se vuelve espejo. Se vuelve pregunta: ¿qué significa salir libre? ¿Salir por la puerta o salir con la cabeza alta? ¿Firmar papeles o romperlo? ¿Vivir o vivir de pie? Y la historia se acerca al punto donde la cárcel ya no es el final. Donde la resistencia no se mide por cuánto aguanta tu cuerpo, sino por cuánto aguanta tu orgullo sin convertirse en odio ciego. Porque el terror más oscuro es el que te obliga a odiar. Y el triunfo más raro es resistir sin que el sistema te convierta en lo que él quiere. La mañana del final casi nunca es final. Esa es otra trampa que el mundo libre no entiende. Tú puedes salir de un edificio, pero hay edificios que no salen de ti. Hay luces que se te quedan prendidas por dentro. Hay puertas que todavía suenan en tu cabeza, aunque estés en una plaza con gente. Hay llaves que tú escuchas, aunque el sonido venga de otra cosa, aunque sea una cuchara cayéndose en la cocina. La mañana después de décadas preso se siente como si el mundo se hubiera movido y tú te hubieras quedado quieto. La gente camina rápido, las calles suenan distintos, la tecnología cambia, los rostros son otros. Pero tú sigues cargando la misma pregunta: ¿me doblaron? ¿Me robaron? ¿Me apagaron? Y aquí es donde Rafael lanza su frase más peligrosa: que él vivió su juventud completa, aunque fuera entre barrotes. Eso es un golpe directo a la lógica del castigo, porque el castigo, en teoría, te quita vida, te roba tiempo, te enseña vergüenza. Pero si tú transformas ese encierro en dignidad, entonces el castigo se convierte en evidencia de resistencia, no de derrota. Y eso al poder lo pone histérico, porque el poder no quiere que el pueblo aprenda que se puede resistir sin pedir permiso. La tarde de la liberación tiene dos caras: una cara de celebración, gente, banderas, recibimientos, lágrimas, abrazos, y la otra cara es la que da miedo: el Estado mirando desde lejos, calculando cómo controlar incluso tu salida. Porque el Estado no suelta con amor, suelta con estrategia, suelta para cerrar un capítulo sin que se lea el libro completo, suelta para que la gente se canse, para que el tema se enfríe, para que el símbolo se vuelva recuerdo y no herramienta. Pero el pueblo, cuando se le prende la chispa, es otra cosa. Y ahí el terror cambia de dirección. Otra vez, el poder le teme al pueblo unido.
Le teme a la idea de que si insistimos, logramos. Por eso, inmediatamente, vuelve la propaganda, vuelve la distracción, vuelve el miedo. La noche en que Rafael se acuesta libre por primera vez no es una noche tranquila, porque la libertad, después de tanto control, también asusta. La libertad se siente como un cuarto demasiado grande, como un silencio diferente, como una responsabilidad inmensa, porque ya no es solo resistir preso, es resistir libre sin que te rompan la mente con el veneno más común, el olvido. Y ahí aparece la dimensión más oscura de esta historia, Corillo. El terror de la colonia no está solo en cárceles, está en cómo te programan desde niño, en cómo te enseñan a depender, en cómo te enseñan a odiarte con tu propio hermano para que nunca se junten las fuerzas, en cómo te enseñan a confundir sobrevivencia con dignidad. Rafael habla de síndrome, de secuestro emocional, y tú podrás estar de acuerdo o no, pero la imagen te marca. Un pueblo que depende tanto del secuestrador que termina aplaudiéndolo. Un pueblo que teme la libertad como si fuera hambre. Y eso es un tipo de terror lento. Un terror que no hace ruido, pero cambia generaciones completas. La mañana siguiente llega con preguntas del futuro. ¿Y si viene otra consulta? ¿Y si vienen con otra etiqueta? ¿Y si el control cambia de forma? Porque el control siempre cambia de máscara. A veces es militar. A veces es económico. A veces es cultural. A veces es mediático, pero siempre tiene la misma meta, que tú no te sientas dueño de tu casa. La tarde trae la comparación con lugares que fueron absorbidos. Hawái, Alaska, ejemplos donde el nativo termina siendo figura turística. Y esa imagen, por más simple que suene, mete miedo real. Imaginarte en tu propia tierra como un extra, como alguien que le carga bolsas al que manda. Ese es el futuro que Rafael pinta como pesadilla. Y la pesadilla, aunque sea política, se siente física, porque la casa es cuerpo, la patria es cuerpo, y cuando te quitan la casa, te quitan algo que no se sustituye con nada. La noche trae otra vez la idea de la verdad. La verdad sigue siendo verdad, aunque la mayoría diga que no. Y esa frase es un puñal contra la democracia superficial, porque te obliga a pensar en cómo se manipulan mayorías, cómo se venden plebiscitos, cómo se fabrican consensos. Y eso es terror moderno, no el golpe directo, sino la maquinaria de convencerte de que tú elegiste tu propia jaula. Y aquí, mi gente, es donde la intriga se mantiene viva, porque esta historia no es pasó y ya. Esta historia es un aviso, es una sombra que se mueve por encima de cualquier conversación sobre estatus, identidad, migración, desplazamiento, cultura, lengua, porque cuando tú escuchas a Rafael hablar del idioma, del intento de imponerlo en todo, tú entiendes que la colonización no solo ocupa tierra, ocupa mente, la mañana de un pueblo. Colonizado suena normal hasta que tú te detienes y te preguntas por qué tantas cosas se deciden afuera. La tarde suena normal hasta que miras los números y ves quién se lleva qué. La noche suena normal hasta que miras alrededor y te das cuenta de que hay demasiada gente viviendo con miedo de hablar claro. Y si tú no crees que eso sea terror, piensa esto. ¿Qué clase de vida es una vida donde la verdad se habla bajito? Rafael termina volviendo siempre a lo mismo, respeto. No pide caridad, no pide permiso, pide respeto. Quiere amistad con respeto. Y esa palabra, respeto, en un mundo de control, es explosiva, porque el respeto significa igualdad, y el imperio no funciona con igualdad. El imperio funciona con jerarquía. La noche cae otra vez, y con ella cae la pregunta que te deja inquieto. Si un hombre pudo estar preso casi 3 décadas y aún así decir, yo nunca fui prisionero, entonces el terror del sistema no es invencible. Pero si el sistema aún no ha rendido cuentas por cómo castiga, entonces el terror sigue ahí, esperando a que se repita con otro nombre. Y eso, mi gente, eso es lo que no te deja dormir.